Hola, mis estimados videoyentes. Hace 11 días empecé a desarrollar este esquemita en donde se pretende, pues lo que pretendo, pues, es ofrecerles a ustedes elementos un tanto complejos, un esquema un tanto complejo, pero que nos permite entendernos mucho a nosotros mismos, como seres humanos, como especie humana, pero también como personas, como individuos, como sujetos. Es decir, algo que nos ayude a entendernos a nosotros mismos y por lo tanto entender mejor al prójimo y bueno, y adecuar nuestras acciones al entendimiento que logremos, ¿no? En la medida de lo posible. Porque hay veces que no basta el entendimiento para ordenar, para organizar, para definir nuestras acciones. Pero el propósito final es que cada quien, si ustedes lo consideran pertinente, si lo comprenden a cabalidad y lo aceptan, este esquema, pues verán que es útil para explicar cosas, ¿no? En esta ocasión, en este capítulo, 11 días después de haber iniciado esto y de haber expuesto este esquemita en mi pizarroncito, eh, voy a tratar de dar más elementos que nos permitan comprender por qué muchos pensadores, yo siguiéndolos a ellos de alguna manera y aportando mis propias interpretaciones, eh, digo que el ser humano tenemos un pie en la naturaleza, en natura, y otro pie en la cultura. Podríamos decir en el medio natural o en el medio social. Eh, y esto es evidente cuando pensamos en nosotros como organismo, como cuerpo vivo, ¿no? Pero ya veremos cómo incluso hasta en el proceso de muerte, nuestra muerte no se limita a la muerte biológica, también es una muerte de carácter social, de carácter cultural. Me gusta mucho cómo algunos pensadores, literatos, han señalado como una especie de consuelo cuando hay algún fallecimiento importante, cuando alguna muerte de algún ser cercano, querido o admirado, aunque no sea tan cercano, nos duele terriblemente, hay una sensación de pérdida brutal, de las peores que podemos sentir, y un poco para enfrentar esto, no recuerdo quién fue al primero que se lo leí, pero se lo he leído a varios, que dice, nadie muere sino hasta que muere la última persona que pronuncia su nombre. Y creo que esto es real, porque finalmente entre nosotros, entre los seres humanos, la muerte no se reduce al cese de las funciones vitales. Es decir, no basta con la muerte del organismo, con la muerte biológica. Nuestra muerte total ocurre cuando sucede la muerte social. Es decir, cuando ya nadie nos recuerda, cuando ya nadie pronuncia nuestro nombre. Y bueno, esto puede durar unos días, unos meses, unos años, décadas, siglos, o incluso pudiéramos pensar en cierta forma de eternidad si pensamos en esa eternidad como el tiempo de vida de los seres humanos en su conjunto, el tiempo de vida de la humanidad, el tiempo que dure la humanidad sobre la Tierra. Esto lo sabemos todos y es simplemente basta pensar cuántas personas conocemos, cuántos nombres sabemos, cuántas personas que fallecieron hace milenios y que nos siguen influyendo, ¿no? Hablemos de los
por decirlo así, de los profetas, de los mesías, incluso de las personas que son recordadas en términos deíficos, es decir, se vuelven casi dioses o plenamente dioses. Nuestro ejemplo más cercano en esta cultura cristiana occidental, pues es Jesucristo, ¿no? Este hombre vivió hace más de 2000 años y sin embargo sigue rigiendo nuestros, bueno, no en mi caso, pero en general, sigue rigiendo la conducta, la moral, los sentimientos de millones de personas, ¿no? Hasta la fecha. Lo mismo se puede decir de Buda, lo mismo se puede decir de Mahoma e incluso de los muchos dioses, lo que se le llama el panteón. Panteón significa todos los dioses, ¿eh? No es el cementerio nada más. El panteón es todos los dioses. El panteón griego, ¿no? El panteón de las distintas religiones hinduistas, por ejemplo, ¿no? Todas las religiones son muy antiguas, muy antiguas, y siguen rigiendo a el comportamiento, a los sentimientos, a los pensamientos, a la moral de las personas. Bueno, con esto trato de ejemplificar, pues, que la muerte biológica, el cese de las funciones vitales de un organismo humano, no es la última muerte. Sí creo, como acabo de decir, que la muerte real del ser humano ocurre cuando muere la última persona que pronuncia el nombre de aquel otro. Pero este otro que recién murió y que alguna vez pronuncia tu nombre, y tu nombre que es una alusión a tu existencia misma, ¿no? Cuando esa persona muere empieza su proceso también de recordatorio, de duelo, de homenajes a su memoria, ¿no? Y de esto estamos llenos los seres humanos, ¿no? En todos los órdenes, en el orden religioso, en el orden político, en el orden artístico, en el orden cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que esto es interesante decirlo porque sucede también hacia los animales que son socializados, que son domesticados, a los cuales también les desarrollamos afecto, cariño, amor, recuerdos. Claro, los más cercanos son nuestros animales de compañía, nuestras mascotas, o bien los animales que nos sirven para el trabajo, sobre todo en el medio agrario, ¿no? En el medio agrícola, o en el medio minero, o incluso en el medio pesquero, ¿no? El caballo, el buey, la vaca, el toro, qué sé yo. Estos animales son animales socializados. Cuando yo daba estas clases con mis alumnas, pues ya hace un montón de años también, les decía que no pensaran, a la hora de pensar al ser humano y a este esquema, no pensaran tanto en los animales domésticos, porque de alguna manera ellos también desarrollan cierta, híjole, va a sonar un poco rudo, pero así es. Y las personas que queremos a estos animalitos, nuestro gatito, nuestro hámster, nuestro ratoncito, nuestro hurón, qué sé yo, nuestro changuito, ¿no? Si algunas personas tienen changos, ¿no? Micos, monos, tienen cierta personalidad. Esta parte de acá, que les decía, es la estructura del carácter. Tiene que ver mucho con otras nociones que a lo mejor permiten aclarar esto. Más o menos como lo decían Hans Gerd y Wright Mills, los que desarrollaron este esquema,
Ellos desarrollaron este esquema de la estructura del carácter. Esta parte es una aportación mía, un ordenamiento, digamos, ¿no? La gente habla de la personalidad, ¿no? Algunos. ¿Por qué? Porque hablan del carácter, de la forma de ser, de la forma de actuar de su perro, ¿no? Pues no es personalidad, porque no es una persona, es un perro, ¿no? Pero se le puede decir personalidad. E incluso por ahí también hay coincidencias muy simpáticas. Las mascotas de alguna manera desarrollan o reproducen ciertos rasgos de personalidad de sus amos. Alguna vez vi una colección de fotos que demostraban cómo ciertos perros se parecen hasta físicamente a sus amos. No es remoto que un hombre dado al desarrollo físico, muscular, a cultivar su cuerpo, tenga perros fuertes, perros fornidos, ¿no? Con apariencia temible, ¿no? Lo mismo que los elegantes, ¿no? Sobre todo las damas elegantes suelen tener perritos muy elegantes, los French Poodle, los perros afganos, ¿no? Y el comportamiento de estos animales se va pareciendo al de sus personas. ¿Por qué? Pues porque les enseñamos, porque son animalitos que son capaces de aprender nuestros comportamientos y obedecer de alguna manera a nuestros lineamientos, nuestros principios, nuestros valores, nuestras formas de actuar. En fin. Wright Mills y Hans Gerd, en una apretada síntesis que les voy a dar, señalaban que la dimensión biológica, estas son las 3 dimensiones básicas del ser humano, y somos los únicos animales conocidos, los únicos seres vivos conocidos realmente, que tenemos estas 3 dimensiones, la dimensión biológica, la dimensión psíquica y la dimensión social. Ajá. Algunos pretenden distinguir al ser humano de los demás animales por esta dimensión, por la dimensión psíquica. Si dices que el ser humano es un Homo sapiens porque es el único animal que piensa, estás ubicado aquí, ¿no? Haciendo una distinción estrictamente psíquica. Evidentemente, las distinciones biológicas y orgánicas pues son evidentes, ¿no? Si hay especies animales que se parecen mucho unas a otras y las podemos confundir, no sucede así con los seres humanos. Ni siquiera nos parecemos a los grandes simios, ¿no? O a los bonobos, los chimpancés o los bonobos, que son a los que más nos parecemos biológicamente, incluso genéticamente, en términos de ADN, en términos de cromosomas, ¿no? Pero bueno, la fórmula, digamos, verbal, ¿no? La fórmula oral en que se puede distinguir esto es que de alguna manera, como lo dicen ellos y lo parafraseo yo, como dicen Hans Gerd y Wright Mills, y yo lo parafraseo, la dimensión biológica del ser humano se sintetiza en la noción de organismo. Todos tenemos un organismo, de cualquiera que sea la característica de ese organismo. Si está hiperdesarrollado, subdesarrollado, si tiene atrofias, hipertrofias, carencias, mutilaciones, discapacidades que le llaman, no precisamente discapacidades, sino las características orgánicas que dan origen a las discapacidades. Tengan en cuenta que una discapacidad es una disminución de una capacidad asociada a alguna atrofia, es decir, algún órgano, alguna parte de su cuerpo que no se desarrolló bien, a una hipertrofia, una parte de su cuerpo que se desarrolló excesivamente con relación a sus otras partes del cuerpo, o bien
a las anomalías. Hay gente que nace, por decir algo, sin brazos, ¿no? O que nace sin el iris y sin la pupila. Y evidentemente son ciegos, ¿no? Ahí viene la discapacidad, ¿sí? Pero esa es otra historia. Decíamos que la dimensión biológica del ser humano se sintetiza en la noción de organismo. Si pensamos al organismo como todo el conjunto de nuestro cuerpo, desde la punta del pelo hasta la punta de los pies, pasando por los tejidos, la piel, los distintos sistemas que componen nuestro organismo, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo eso es nuestro organismo. Y esa es la parte biológica. Ajá. Igualmente, de este lado, se dice que la dimensión social del ser humano se expresa en la noción de personalidad. Fíjense, personalidad. Para contrastarlo rápidamente, de una vez les digo, la dimensión psíquica del ser humano se sintetiza en la noción de individuo. Porque pues muchos tenemos procesos de socialización sumamente similares, vivimos en la misma sociedad, en la misma cultura, ¿no? Pero esto no nos hace idénticos. Igual, en esencia, todos los seres humanos, a pesar de las hipertrofias, atrofias, de las que les he hablado, tenemos más o menos el mismo organismo. Por eso existe la medicina, ¿no? Dice, pues la gripa en todos los individuos sucede de la misma manera. Le voy a llamar sujetos, no individuos ahorita. Todas las enfermedades que encuentran cura, que encuentran tratamiento, responden a esta realidad. Nuestros cuerpos son casi idénticos, son muy parecidos, reaccionamos igual a las sustancias, a distintas sustancias, reaccionamos igual a las distintas condiciones del medio, sea el medio cultural o incluso el medio natural, ¿no? Mucho calor y bueno, sudas, ¿no? Mucho frío y a lo mejor tiritas, ¿no? Te puedes congelar o te puedes deshidratar y morir de un golpe de calor, ¿no? Entonces, pues compartimos muchos rasgos biológicos. Nuestros organismos, pues, son muy parecidos, muy parecidos entre los seres humanos. Lo mismo pasa con nuestra sociedad. Son millones de humanos que comparten un medio cultural y por lo tanto comparten una forma de socialización. ¿Qué es lo que nos individualiza? ¿Qué es lo que nos singulariza? Lo psíquico. Por eso ellos, Hans Gerd y Ray Mills, dicen que la dimensión psíquica del ser humano se sintetiza en la noción de individuo. Por eso es que, aquí los voy a anotar, organismo. El organismo es la síntesis de nuestra dimensión biológica, ¿no? Así como nuestra psiquis, nuestra dimensión psicológica o psíquica, se sintetiza en la noción de individuo. Y nuestra dimensión social o sociocultural se sintetiza en la noción de personalidad. Entonces, uno puede decir, ¿es que no son iguales individuo y persona? Pues no desde este punto de vista, ¿no? Claro, todo individuo tiene una personalidad,
y cada personalidad corresponde a un individuo, ¿no? Pero todos tenemos también un organismo. Aquí vale la pena hacer alusión a la raíz, al origen, al significado original de la palabra persona. En la Grecia clásica, la persona era una máscara que usaban los actores teatrales. Recuerden que el teatro se origina precisamente en la Grecia clásica hace 2700 años, muchos años antes de Cristo, ¿no? Y desde entonces, al menos en las lenguas romances, porque recuerden que el latín se forma con muchas raíces griegas y el latín da origen a las famosas lenguas romances, entre ellas el castellano, el español que hablamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, la personalidad hace alusión a la máscara, no a la máscara como algo que encubre tu rostro, no, sino la forma en que podemos expresar nuestro yo interno, nuestra psiquis, cómo la expresamos hacia los demás. Entonces, esta idea de persona como máscara, a mí me parece interesante, me gusta mucho, porque dices, es que sí es cierto, tenemos distintas máscaras, distintas caras, y no solo es la cara, es el comportamiento, es el tono de voz, es la forma de la mirada, son los ademanes que hacemos ante distintas personas, ¿no? Yo a mis alumnas les pedía un ejercicio muy sencillito, ¿no? Cuando se me quedaban viendo así, de qué me está hablando, ¿no? No es cierto, yo soy la misma frente a todos. No es cierto. Decía, a ver, como solían sentarse en círculo, pues era fácil hacer el ejercicio que les voy a describir. A ver, tranquilas. Ahorita me están viendo a mí, véanme por favor, o vean el pizarrón, ¿no? Ahora, volteen a su derecha y vean a su compañero o compañera que tienen al lado derecho. Ahora, volteen a su izquierda y vean al compañero o compañera que tienen a su izquierda. ¿Les provoca la misma reacción el de la izquierda que el de la derecha? No. La respuesta indefectible, no, por supuesto que no. Ah, ok. ¿Los tratas igual? A lo mejor a la derecha, si eres mujer y te tocó un hombre sumamente atractivo y amable que te interesa incluso para hacer familia, pues evidentemente vas a tener una reacción y una conducta y una máscara, es decir, una gestualización, un comportamiento, un tono de voz diferente si volteas a la izquierda y te encuentras al tipo que te cae gordo, que hasta te puede dar asco por su apariencia física, por su comportamiento, por su olor, ¿no? Pues evidentemente no tratas igual a tus padres que a tus hermanos, no tratas igual a tu mamá que a tu papá o a tus abuelos o a tu tío favorito y al tío menos favorito, ¿no? Tienes distintas formas, distintas maneras de entablar vínculos con otros. Y la personalidad es el resultado de todos esos vínculos, ¿sí? De lo que te une o te separa, pero que te relaciona con otros. Esa es la personalidad. Por eso es que la personalidad sí es resultado totalmente de nuestra socialización. En cambio, nuestro organismo no es resultado de nuestra socialización. No en un principio, no en términos esenciales. Sí puede ser resultado o ser modificado por la socialización. ¿Qué les digo yo? Nos metemos a un club de corredores y bueno, vas a desarrollar condición física, vas a aumentar tu capacidad pulmonar, vas a tener más músculo o un cuerpo más armonioso que el otro.
que otros, ¿no? Pero porque lo estás haciendo junto con otros. El que hace pesas, este es un chiste que alguna vez oí que me gustó mucho, ¿no? Y hasta la fecha lo uso, lo trabajo. Cuando alguien dijo, yo no hago pesas, las compro hechas. Porque efectivamente, si vas a desarrollar tu organismo a través de las pesas, pues hubo otros seres humanos que construyeron esas pesas. Hubo otros seres humanos que diseñaron el aparatito con el cual te ejercitas, los tenis que utilizas o el zapato deportivo que utilizas. Otros seres humanos construyeron la alberca en la que nadas, qué sé yo. ¿Sí? Entonces también allí aparece esta dimensión como la dimensión estrictamente humana. Porque todos los animales, desde la más ínfima bacteria, el más repugnante bicho, ¿no? La más temible fiera, tienen un organismo. Pero, ojo, no tienen personalidad. ¿Por qué? Porque reaccionan de una manera muy similar entre, por decirles algo, una leona reacciona de una manera muy similar ante cualquier cebra. Cualquier cebra, ¿no? Si tiene hambre se la va a tratar de comer, ¿no? Eso sí sucede. Voy a hacer un experimento. Voy a abrirle a mi gatita porque me está tocando la puerta a ver si no nos hace estragos por aquí. Ya se metió. Me está maullando. Me agacho para acariciarla tantito. No se deja cargar mi gatita. Vean su personalidad, su gatonalidad, ¿no? Bueno. Conjugando todo esto. Conjugando todo esto, pues tenemos que entender que los procesos de cambio que tenemos los seres humanos, los procesos de cambio que se dan en la sociedad, en el medio cultural, son diferentes a los procesos de cambio que se dan en la naturaleza. Se está acercando el tripié está endeble, la gatita ya lo movió, por eso lo tengo sostenido. Y se me hace que la voy a bajar a fuerzas. Me va a tirar el teléfono. Entonces, creo que una forma también de distinguir esto y de agregar otros conceptos que creo que son muy importantes es lo que tiene que ver con la forma de cambio. ¿Cómo cambian? Porque evidentemente la naturaleza cambia. ¿Y por qué estoy hablando de naturaleza? No en términos nada más de la selva, del desierto, no. Ya hizo su estrago, la gata. Ya se bajó. En fin, ya me descuadró todo, pero bueno, continúo. ¿Cómo se le llama a los cambios que se dan en la naturaleza? La naturaleza cambia a través de un fenómeno al que se le llama evolución. Yo sé que esta palabra, para muchos, es una palabra positiva, ¿no? Hay que evolucionar. Tuve una discusión una vez con una prima mía muy querida, que también es socióloga, que también ha sido maestra, porque ella estaba convencida de que la evolución es un fenómeno positivo necesariamente, ¿no? Una forma de crecimiento en los seres humanos. Yo le dije, no, la evolución es otra cosa. Y a lo mejor la culpa de esto la tiene Darwin, porque él se dedicó a estudiar la evolución de las especies, como una especie orgánica, como un organismo, puede dar origen a otros organismos de otra especie y sobrevive el más apto, la especie más apta, ¿sí? ¿Cómo se da esto? Pues quién sabe, pues no, sí sé, bueno, más o menos sé. Pero también se está refiriendo la evolución
a cómo ha evolucionado el universo. Si Stephen Hawking tuvo razón y todo empezó desde una concentración casi impensable, es muy difícil de imaginar, donde todo lo que está hoy en el universo estaba concentrado y de pronto hubo una gran explosión, el famoso Big Bang, ¿no? Y desde entonces, hace más o menos 13,000 millones de años, piensen la cifra, 13,000 millones de años, sucede el Big Bang y desde entonces el universo empieza a expandirse, las distintas reacciones químicas y físicas que se dan en las partículas del universo, polvo cósmico, materia, antimateria, la famosa materia oscura, los caudales de energía que puede haber cuando hay una supernova, estalla un asteroide, qué sé yo, y da forma a ese infinito que es el universo o el cosmos. A mí me gusta llamarle cosmos más que universo, pero que cada quien le llame como quiera. Pero nos referimos, pues, a una entidad que no tenemos idea de dónde empieza ni dónde termina. Muchos hablan del cosmos infinito. No tiene límites. Seguramente los tendrá, ¿no? Al menos, pues ya más o menos se ubicó su origen. ¿Hacia dónde va? ¿Quién sabe? Pero se sigue expandiendo a una velocidad que no tenemos idea, ¿no? Velocidades que se miden en años luz, no en kilómetros, no en metros. Nuestro planeta, como dijo Carl Sagan, es la pequeña canica azul, chiquitito. Si lo comparamos con otros cuerpos cósmicos o celestes que les llaman, ¿no? También cuando hablo de naturaleza, también estoy hablando de eso, del cosmos, ¿sí? Y el cosmos cambia a través de un proceso evolutivo. ¿Quién determina esto? Esto es una interpretación laica, por no decir atea, ¿sí? ¿Cómo cambia? Pues cambia azarosamente. Los seres humanos no hemos encontrado la explicación de muchas cosas, ¿no? De la naturaleza, pero sabemos que cambia. Y tampoco hemos encontrado ninguna intencionalidad en ese cambio, es decir, no hay ninguna voluntad que tenga la intención de provocar esos cambios. Si estamos a punto de un colapso ecológico en este planeta, por culpa de la acción humana, ¿no? Pues a lo mejor el colapso viene por otro lado y no por culpa de la acción humana. Qué sé yo, un asteroide que se estrelle contra la Tierra, por ejemplo, o una explosión volcánica, que se cree que ha habido explosiones de ese tamaño, que cubren durante decenios de cenizas toda la atmósfera, entonces impiden la llegada de los rayos cósmicos. O bien si hay una explosión en el Sol tan intensa que nos llegue a la Tierra, y eso puede terminar con los ecosistemas, con los biomas se le llama a un conjunto, a un espacio, pues, donde se desarrollan distintas especies biológicas, distintos organismos. Si esta explosión solar calcina nuestros biomas, pues nos vamos a morir todos, ¿no? Lo bueno es que a lo mejor ni nos damos cuenta, ¿no? Bueno, ojalá. Si sucede, ojalá y no nos demos cuenta. Pero esta no es la intención de nadie, ¿no? No hay una finalidad, no hay un modelo evolutivo que alguien determine que así sea. En cambio acá, por el lado de la sociedad humana, de la cultura, hay intención.
¿Cómo se le puede llamar al proceso de cambio sociocultural? A mí me gusta la palabra desarrollo. Desarrollo definido como un proceso de cambio estructural global, es decir, cambia todo el conglomerado del que se está hablando, en este caso, algún medio social, alguna sociedad en concreto, un país, una nación, un pueblito, una comunidad, ¿no? Se desarrolla como un proceso de cambio estructural, porque se modifica desde la estructura, desde su forma la forma en que se combinan sus distintos elementos, la estructura. Es un proceso global porque si no cambia todo, o la generalidad de ese medio social, pues no se puede hablar de un desarrollo, ¿no? Si, por poner un ejemplo muy burdo, si en una sociedad unos cuantos se enriquecen, ahí no hay desarrollo, ¿no? Pueden aumentar los indicadores económicos en términos de ingreso per cápita, producción per cápita, promedio de ingresos, de consumo, sí. Pero si no llega a todos, no hay desarrollo. Puede haber riqueza, puede haber progreso, pero no desarrollo. Entonces el desarrollo entendido como un proceso de cambio estructural global que además tiene una finalidad y es incrementar la capacidad de intervención sobre sí mismo. Esto vale también para las personas. Como persona tú te vas a desarrollar cuando empieces a tener la intención de cambiar tu socialización en términos globales, es decir, cambiar los términos de la socialización que tú tienes con los otros, con la intención de que tu capacidad de intervención sobre ti mismo sea cada vez mayor. Y esto lo podemos ver, unos le llaman crecimiento, no es crecimiento, porque el crecimiento es simplemente el aumento de tamaño, ¿no? Le toca al cuerpo, ¿no? Al organismo, a los huesos, al esqueleto, qué sé yo, a la panza cuando agarras obesidad, ¿no? La papada, ¿no? Los cachetotes, qué sé yo. Eso es crecimiento. Desarrollo, insisto, es un proceso de cambio estructural global que conduce a una cada vez mayor capacidad de intervención sobre sí mismo. Esto es válido para las personas y para las sociedades. Son términos, conceptos complejos. Yo se los acabo de decir así, muy al vuelo. Tal vez se necesite reiterar sobre ellos para poder entender estas diferencias y poder tener interpretaciones más precisas, más finas, como decía René Descartes, el padre del racionalismo. Como decía él, tener pensamientos claros y distintos, no solo los pensamientos, sino percepciones claras, nítidas, que entiendas, ¿no? Y distintas. ¿Por qué distintas? Para que no te confundas, para que no confundas tu crecimiento corporal, tal vez saludable o tal vez mórbido, es decir, enfermizo, ¿no? Con desarrollo. Ejemplos. Tengan en cuenta que muchos de las grandes personalidades de la humanidad han sido sujetos o sujetas, es decir, hombres o mujeres, chaparritos, chiquitos, ¿no? No crecieron mucho, pero cómo se desarrollaron, ¿eh? Cómo desarrollaron su personalidad. Lo pueden ver en cualquier ámbito, en la política, en la ciencia, en las artes, en la vida cotidiana, en el vecindario, ¿no? Hay vecinos a los que se les respeta porque se les quiere, hay vecinos a los que se les respeta porque se les teme,
Hay vecinos a los que no se les respeta porque son unos patanes, ¿no? Entonces, en la medida en que tú tengas la posibilidad de distinguir por qué alguien te cae más o menos bien, por qué tiendes a obedecer a uno o a otro, tiene que ver con el desarrollo tanto tuyo como del otro. Pero sobre todo, depende del tuyo. Ajá. Reconocer tus fobias, ¿no? ¿A qué personas les tienes así como asquito, digamos, dirían los elegantes, ¿no? Ahí me das asquito, ¿no? O los odias porque te recuerdan a alguien. Yo conocí una señora que tenía un problema con un hijo suyo, uno de los muchos hijos que tuvo, porque se parecía a su papá, al papá de ella. Es decir, su hijo se parecía a su abuelo. Y no fue un buen padre. Abandonó a su madre, los abandonó a ellos. Y este hijo suyo se parecía mucho. Y la señora por alguna razón tenía conflictos con este muchacho. O sea, no le caía muy bien su hijo. Esto se puede dar, ¿no? O bien, al revés, ¿no? Una madre que puede amar a un hijo. ¿Por qué? Pues porque le recuerda a algún ser querido de su infancia, o porque simplemente lo encuentra suavecito, bondadoso, calientito, ¿no? ¿Qué sé yo? Evidentemente, cuando tú empiezas a comprender todo esto, ¿no? Y entiendes y te preocupas y conduces tu desarrollo personal, es decir, implicando tu psiquis, tu organismo, es decir, tu cuerpo, tus formas de pensar, de sentir, de actuar, y cultivas bien tus vínculos sociales, tus relaciones sociales, vas a tener una mayor capacidad de intervención sobre ti mismo, ¿sí? Para conducirte tú a ti mismo lo mejor posible en la sociedad. Yo creo que esto probablemente lo desarrollo un poquito más en otros videos, pues aludiendo a estas nociones que están de este lado, ¿no? ¿Qué es el desarrollo? ¿Qué es el progreso? ¿Qué es el crecimiento? ¿Qué es la evolución? ¿Sí? Siempre con la intención de que estés lo más a gusto posible contigo mismo, y por lo tanto eso te permite estar lo más a gusto posible con otros, y también rehuir de lo que no te gusta, siempre y cuando lo tengas muy bien identificado. ¿Por qué no me gusta cierta música? ¿No? ¿Qué les digo yo? Un ejemplo personal. A mí de pronto, cuando andaba recuperándome del infarto, alguna de las enfermeras de la unidad de terapia intensiva oía mucho a un grupo de rock chileno, creo que es La Ley, creo, que a mí nunca me ha gustado, ¿no? Y no, nunca me ha gustado, no tanto por su música, sino porque sus letras me parecen muy anodinas, muy sosas. Lo discutía con mi yerno, dice, oye, ¿por qué no te gusta? Digo, porque la buena música también tiene buena poesía, las letras son buena poesía, el rock en particular tiene letras poéticas. Si las letras no son poéticas, bueno, las entiendes, ¿no? Porque están en tu idioma o entiendes el idioma en el que se cantan, pues a esa canción le va a faltar mucho. Hace poco se celebró el aniversario del nacimiento de Álvaro Carrillo, un trovador, compositor de boleros y de música romántica mexicana, que tiene unos poemas preciosos, y el hombre pues era un músico virtuoso, un compositor virtuoso, que hizo canciones hermosas, ¿no? Pero era música bonita. La voz de Álvaro Carrillo no era muy buena, es como Manzanero, no tiene buena voz, pero qué bonitas canciones hace, ¿no? Joaquín Sabina no tiene bonita voz, pero sabe cantarla, ¿no? Con esa voz aguardentosa que él tiene, ¿no?
pero todas sus canciones, bueno, no todas, pero la mayoría a mí me gusta, son buena música y buena letra, ¿no? Y un canto que se acomoda a su estilo, ¿no? Es decir, es un cantante bien desarrollado, cantautor, dirían ahora. Lo mismo podríamos decir de Álvaro Carrillo y de muchos otros. Eh, una de mis canciones favoritas la compuso un tal Jorge Jofresa, junto con su compañero del ONTA, Guillermo Echevarría, ¿no? Y tienen canciones bellísimas. Todas tienen una poesía verdaderamente hermosa. Juan Gabriel, a mí Juan Gabriel nunca me ha gustado, ¿no? Es más, me cae gordo. Pero tengo que reconocer que su música fue o es muy buena y tiene letras excelentes en muchas de sus canciones. En otras es pura babosada que les dio yo el Noa Noa. Me parece que tiene una letra totalmente despreciable. Pero Amor Eterno, a pesar de que la canción no me gusta porque es muy melosa, sí que tiene buena música y que tiene una poesía casi, casi perfecta, que cumple con los cánones de la poesía clásica, ¿no? Pero a mí no me gusta, ¿no? Estoy hablando de expresiones artísticas y podemos hablar de otras expresiones artísticas. En la pintura, en el dibujo, hay personas que consideran valioso al pintor que es capaz de, de reproducir lo que ve con una fidelidad casi casi fotográfica, mejor que la fotografía incluso. Y a esas personas pues no les gusta el arte abstracto, ¿no? No les gusta el surrealismo, ¿no? Hay otras personas que no les gusta eso, ¿no? ¿Para qué copias un rostro si el rostro ya está hecho, ¿no? Pues hay una virtud enorme, ¿no? En reproducir con acuarela, con óleo, con lápiz, con grafito, qué sé yo, un rostro humano, ¿no? Ese es un ámbito en el que yo en lo personal ni me le acerco porque soy muy malo para dibujar, para pintar, para iluminar. Yo desde chiquito me convertí en un hombre de letras, o sea, prefiero la cuestión de la poesía, la narrativa, hablar, escuchar, ¿no? ¿Me gusta la música? Sí. Nunca la cultivé, ¿no? Pero bueno, no se trata de hablar de mí, sino de que ustedes hagan su propia reflexión. Ajá. ¿Por qué te cae bien? ¿Por qué te cae mal alguien? Yo creo que el próximo video voy a regresar a un esquema que manejé en alguno de mis videos iniciales para entender un poco el análisis microsocial, ¿no? Partiendo de la idea de que la sociedad no es un conjunto de personas y mucho menos una élite social. Ajá. Eso no es la sociedad. Tampoco lo social es lo que beneficia a los pobres o a los oprimidos o a los reprimidos, ¿no? No. Lo social tiene que ver con las interacciones entre los individuos y entre los grupos. Entonces, seguramente en el próximo video voy a volver a repasar eso para que también podamos de pronto hasta esquematizar, ¿no? Lo voy a hacer en el pizarrón, los vínculos, buenos o malos, que tenemos con los otros para entender esta parte que es la parte estrictamente humana. Pero ojo, esta parte estrictamente humana tiene que ver también con nuestras capacidades orgánicas. Si no tuviéramos el cerebro que tenemos, esto no se da. Si no tuviéramos el aparato fonador, ¿no?, que nos permite hablar, cantar, gemir, imitar sonidos, ¿no?, tampoco seríamos seres humanos. Otros dicen, el pulgar oponible que permitió el trabajo. Sí, también. Pero no es lo definitorio.
Lo definitorio es cómo desarrollamos nuestra personalidad en un medio sociocultural en el que estamos inmersos. Y si queremos preservarlo o transformarlo, ¿no? En fin, ya me llevé mucho tiempo, son 50 minutos. Si llegaron hasta aquí, gracias. Espero que nos veamos pronto, ¿eh? Una explicación no pedida. Confesión de culpa. Por lo tanto, no grabé durante 11 días porque me fui de vacaciones. La última semana anduve de vacaciones, anduve en Ixtapas y Guatanejo. Como ven, a mí no me gusta grabar todas mis aventuras y las cosas que hago, ¿no? Hay otros que sí, me fui de vacaciones y te ponen en el YouTube sus aventuras en la playa, en la montaña, qué sé yo. Yo no. Por eso es que suspendí durante una semana que estuve de vacaciones, de paseo, ¿no? En la playa. Y otros días, pues resulta que tuvimos que hacer una obra, mandar a arreglar unas paredes que se dañaron por el tiempo, estuvieron mal hechas. Entonces teníamos un trabajador, un albañil aquí, golpeando la pared, entonces pues no era posible grabar. En fin, por eso es que estuve 11 días ausente. Espero verlos pronto para desarrollar esa parte de la socialización que me parece clave. En fin, nos vemos pronto. Bye.